Hoy vamos a hablar de la segunda carta numerada del tarot, que es la sacerdotisa. Para ello vamos a empezar hablando del número 2. Nosotros en la actualidad tenemos como esa tendencia a ordenar y a evaluar todo, ¿no? Está el primero, está el segundo y el que es segundo no es el primero, ¿no? Y va por detrás. Pero esto no tiene nada que ver. El 2 como número representa la dualidad. Es el primer número que se separa de la unidad. En la tradición pitagórica, el 2 representaba la díada. Era aquel que se separaba de la mónada, que era la unidad. La unidad, la mónada, representaba el principio masculino y la díada el principio femenino. Aquí me gustaría hacer una aclaración, y es que el masculino y femenino no se refiere al género, ni estamos hablando de nada biológico, sino que se refiere a dos principios activos que operan tanto dentro del hombre como de la mujer. El 2 se asociaba con lo femenino y lo femenino se asociaba a lo par. Los números pares eran considerados como con esta energía femenina y los impares con esta energía masculina. Aquí lo femenino significa principio receptivo, un principio que contiene, que permite que algo tome forma. El 2 es el que introduce la alteridad frente a la unidad, y la díada es lo que hace posible que se puedan crear cosas. En otras tradiciones encontramos estructuras equivalentes. Por ejemplo, en el pensamiento chino clásico encontramos el yin y el yang, que describen estos dos principios complementarios y no jerárquicos. Ojo, esto es muy importante, no jerárquicos. Se mezclan, se complementan. Así tenemos el principio activo y el receptivo, lo luminoso y lo oscuro, la expansión y la introspección. Son funciones necesarias dentro de cualquier sistema dinámico, ¿no? Incluso dentro de nosotros mismos a nivel psicológico. En la filosofía griega también encontramos esta distinción. Tenemos el logos y el eros. El logos representa el principio de orden y el eros era el principio del vínculo y de la relación. Para mí es importante decir que el 2, aunque esté relacionado con lo femenino, nosotros quizás le damos esta mirada de segundo lugar o principio más débil, y para nada. O sea, con el 2 aparece la primera posibilidad de la forma. Sin dualidad, sin 2, si el 1 no se separa, no surge nada. Sí, porque el 1 siempre mantiene su unidad. El 1 siempre es 1. Entonces, si no surge esta discernimiento, esta separación, ¿no? Aquí ya entramos a hablar de mitos como el de Adán y Eva, ¿no? Que también habría que hacer ahí una revisión. Hay revisiones muy interesantes, como este cuadro que nos representa a Adán y Eva. Es un cuadro de William Blake y, como podemos ver, representa a Eva y a Adán durmiendo. En el mito de la creación de Adán y Eva, Dios sumerge a Adán en un sueño profundo, y de ahí es donde sale. Este sueño profundo lo podemos relacionar perfectamente con el inconsciente, con aquella parte que Adán aún no era consciente que tenía. Y es que lo femenino, y aquí ya lo relacionamos con la sacerdotisa, representa el inconsciente, representa lo que no se ve. Entonces, yo creo que este mito, ¿no?, de Adán y Eva, del surgimiento del hombre y la mujer, a día de hoy, para mí una lectura es el consciente hace consciente el inconsciente. O sea, se da cuenta de que dentro de él hay otro principio, ¿no? Y volvemos a lo masculino y lo femenino. Hay otra cosa, hay dos dentro de nosotros, ¿no? Ahora vamos a continuar con la carta de la sacerdotisa en el Tarot Rider, en el Mar de Marsella, y vamos a ir haciendo otros pequeños apuntes. Cuando hablamos de la papisa en el Tarot de Marsella, nos damos cuenta en primer lugar que no se llama la sacerdotisa, se llama la papisa. Es una mujer con atributos papales, pero no es la mujer del papa. En el contexto europeo medieval, esto no era un detalle menor. Existen dos líneas históricas que se suelen mencionar cuando se contextualiza esta figura de una mujer papa, ¿no? La primera es la leyenda de la papisa Juana, que según la tradición medieval esta mujer habría ocupado el
trono, ¿no? El papado, disfrazada de hombre entre los años 855 y el 857 en un impasse entre un papa y otro. Sin embargo, esta historia no está documentada y históricamente no se considera correcta, pero sí que en el imaginario medieval perduró durante bastante tiempo esta leyenda. Hay otra hipótesis histórica que suele mencionarse cuando hablamos de la papisa y es Maifreda Visconti. Maifreda Visconti fue una mujer que, aparte de que estuvo vinculada por parentesco con los Visconti que formaron el primer tarot, sí que es verdad que esta mujer vivió un siglo antes, con lo cual se cree que esto puede ser un guiño familiar a ella, aunque son hipótesis que después historiadores han ido desarrollando, no hay nada documentado exacto. Pero bueno, esta Maifreda fue una mujer que estuvo vinculada a la secta de los guglielmitas, bueno, una especie de movimiento herético que esta gente sostenía que el Espíritu Santo se había encarnado en una mujer, Guglielma de Bohemia, y Maifreda fue proclamada la papisa dentro de este círculo, pero acabó condenada por herejía en el año 1300. Una de las cosas que yo siempre he visto en la sacerdotisa, a ser representada como esta figura de poder tan papal, con un conocimiento ancestral, pero que ha estado ligado siempre a los hombres. Y esto me hace preguntarme, si esta mujer tiene este conocimiento ancestral, ¿por qué lo tiene? Si en la época realmente no podía acceder a él. Y aquí venimos a lo que conecta a la carta de la sacerdotisa, la papisa, con el inconsciente colectivo, con la memoria ancestral. Y es porque ese conocimiento ella lo ha tenido siempre. Siempre lo ha tenido. Siempre ha tenido acceso a ese conocimiento. Por eso es una carta que nos habla de intuición, ¿no? Es como haz caso de tu intuición. Ya lo sabes, ya tienes ese conocimiento. Como podemos ver en la carta de la papisa del tarot de Marsella, la figura suele aparecer sentada de una manera frontal, aunque está mirando ligeramente hacia la izquierda, ni siquiera está mirando el libro, quizá ya ni lo necesita, ¿no? En las versiones clásicas del tarot de Marsella, este libro lo sostiene con firmeza y el libro que representa la escritura, la doctrina, la ley revelada, ¿no? La ley revelada. Pero el conocimiento de la sacerdotisa no está revelado, está velado. La tiara papal que lleva en la cabeza tradicionalmente simboliza el triple poder del pontífice, que es enseñar, gobernar y santificar. Para continuar, nos vamos a fijar ahora en el huevo. El huevo, en la simbología tradicional, siempre ha representado la potencialidad, el germen, el origen de la vida. Ahora vamos a continuar con otra cosa importante de la papisa, que es su actitud. La papisa está tranquilamente sentada, lo cual ya nos habla mucho del nivel de acción que tiene la papisa, ¿no? Si el mago lo veíamos de pie, con una mano arriba, una abajo, ¿no? Como van a empezar a pasar cosas, la papisa no, la papisa está totalmente parada y mirando al infinito y contemplando. El hecho de que la papisa contemple nos remite a otros mitos, mitos o historias bíblicas. A mí siempre me ha gustado relacionar la carta de la sacerdotisa, da igual que sea la del Marsella o la del Rider, sino como la figura en general. Me ha gustado relacionarla con la historia de Raquel y Lía o Lea. La historia de Raquel y Lea nos habla como, Jacob quería casarse con Raquel, pero Dios le impuso a Lea durante 7 años. El padre de las dos dijo que no, que debía casarse con Lea y que si quería casarse con Raquel debía trabajar duro 7 años y que entonces podría casarse con ella. Estas dos figuras, Raquel y Lea, han sido vistas como las dos figuras de la acción y además, claro, Raquel era infértil, Raquel era estéril y la materia, la vida, la crió Lea. Por eso están vistas dentro de la feminidad como la vida contemplativa y la vida activa y productiva. Para poder llegar a la vida contemplativa había que pasar por la vida productiva. Jacob tenía que trabajar durante años. Esto nos habla de cómo hay que vivir primero en el mundo terrenal, ¿no? Y después contemplar. Como ya os digo, para mí Raquel en la Biblia representa muy bien a la sacerdotisa porque representa, y finalmente cuando Raquel pudo tener hijos, murió.
Y fijaros, Raquel tuvo que esperar pacientemente para poder dar a luz, que es otra relación con la carta de la sacerdotisa. La sacerdotisa espera, 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 espera. Y de hecho Raquel fue vista como la madre de todo el pueblo judío, pese a que no tuvo tantos hijos como tuvo Lía, pero se la venera hoy en día y se visita su tumba y se la ve como esta madre mundial del pueblo hebreo, que llora a sus hijos muertos. En la Divina Comedia de Dante tenemos un pasaje muy bueno, y es que en un momento dado en el que Dante va con Virgilio por el infierno, se encuentran a Raquel y a Lía. Y tienen un pasaje que es muy interesante que dice, ya que Lía representa esta vida como más terrenal y material, y Raquel la vida contemplativa, el pasaje dice, ella de ver sus bellos ojos está enamorada, como yo de adornarme con las manos. A ella el mirar y a mí el obrar nos aplaca. Otros detalles que podemos ver en la carta de la papisa, en el tarot de Marsella, es esta sensación de que la papisa está enclaustrada o está dentro de un templo. Esto ya lo vemos luego más claro en el tarot Rider-Waite, como la vemos precisamente como la guardiana del templo. También otra cosa que nos puede llamar la atención de la carta de la sacerdotisa es la blancura de su piel. Esta blancura de su piel, ya más allá de transmitirnos a la pureza, ¿no? Nos puede hablar también de rigidez, de frigidez, también o quizá de cierta obsesión por la pureza y lo virginal. Por eso la papisa también es una carta que en su vertiente más negativa asociamos a personas, nos representa a estas personas o quizá a veces a estos padres o madres que son muy autoritarios con sus hijos y que no les dejan vivir la vida de manera libre, ¿no? Sino que siempre quieren tener el huevo bajo su manto. En resumen, si reunimos todos estos elementos que encontramos en la carta de la papisa, en el tarot de Marsella, podemos ver que nos está hablando de una autoridad espiritual, de la guarda de la potencialidad, de la reserva, de lo velado, y también nos habla de un conocimiento elevado, ancestral y espiritual. Por esto es que la sacerdotisa es de las cartas más espirituales que existen. Ahora vamos con la sacerdotisa en el tarot Rider-Waite, y es que aquí ya sí se llama la sacerdotisa. Una aportación que hace Sally Nichols en su libro de Jung y el tarot es que la sacerdotisa le parece una mujer británica hasta la médula, por esa seriedad, por ese orgullo y por ese plante que tiene. Otro detalle que yo creo que es el que más nos puede llamar la atención son estas dos columnas, una con la J y otra con la B, que nos hablan de Jaquín y Boaz. Estas dos columnas que se dicen que eran las que existían en el templo de Salomón, el primer gran templo. Aquí White no lo representa como algo arquitectónico, ¿no? Como podemos ver, uno es negro y otro es blanco. Aquí nos está hablando de la polaridad, de la luz y de la oscuridad. Y no es que representen el bien y el mal en el sentido moral, sino que nos está hablando de que son dos principios complementarios. Aquí podemos volver al yin y el yang, que también tienen ese color negro y blanco, ¿no? Detrás de ella podemos ver el velo. En las granadas que podemos ver en el velo, la granada tiene una doble interpretación. Por un lado es bíblica, está ligada al templo de Salomón y al sacerdocio, que se decía que el templo de Salomón estaba decorado con granadas, al igual que las sotanas de los sacerdotes. Y por otra parte, en el mundo hebreo antiguo, incluso mucho más antiguo, ya era un símbolo de fertilidad y de vida potencial. ¿Qué representa el velo? Incluso dentro de los templos, que eran lugares sagrados, en la tradición hebrea, el velo separaba el espacio exterior de lo que era el Sancta Sanctorum, que era el lugar más interior y reservado. O sea, dentro ya de un sitio sagrado había un sitio como más dentro, más sagrado, más inaccesible, donde ahí no cualquiera podía acceder. Esto también lo podemos relacionar con la mitología y con las historias de las sibilas y del oráculo de Delfos. Dentro del templo de Apolo, aunque la gente podía pasar al templo, que estaba como perfectamente decorado, era magnífico y maravilloso, donde las mujeres profetisas, pitonisas, hacían precisamente sus vaticinios,
eran en lugares muy dentro del templo donde no cualquiera podía acceder, solo los sacerdotes que luego posteriormente interpretaban los mensajes que las sibilas dejaban, ¿no? Entonces esto nos habla aún de, incluso dentro de lo sagrado, un espacio aún más profundo y que no es accesible a todo el mundo. Y aquí lo relacionamos una vez más con lo iniciático, con un conocimiento que no es para todos. Entonces, bueno, la sacerdotisa está delante de ese velo, ¿no? No está detrás. Ella es la guardiana, la que regula la entrada. En su mano, en esta sacerdotisa, podemos ver que sostiene un rollo donde podemos ver la palabra Torá. La Torá era la ley mayor, ¿no? La ley secreta hebrea. El hecho de que este rollo esté como un poquito tapado por el velo, por el manto, ya nos dice que bueno, que hay parte que está dicha, parte que es visible, pero que hay otra parte de este conocimiento y de esta ley mayor que no es visible, que no está visible. Volvemos una vez más a que es un conocimiento del cual no está todo disponible. Y ya como en el tarot Rider-Waite tenemos todas estas correspondencias herméticas y ya quisieron plasmar la simbología esotérica dentro del tarot que no existía en el tarot de Marsella, ¿no? Esto ya fue con intención. Aquí ya nos está hablando de que el conocimiento no se entrega a cualquiera. No se entrega a cualquiera que no esté preparado. Y aquí ya hablamos, claro, todas las... el hermetismo nos hablaba siempre de iniciación, la masonería, el rosacrucismo, etc. Había que estar iniciado, había que empezar a estudiar conocimientos desde abajo para poco a poco poder acceder a conocimientos más elevados, ¿no? Y esta es la idea que Waite nos quiere transmitir aquí en esta carta. Bueno, a los pies de la sacerdotisa podemos ver una luna creciente. Y si os fijáis, bueno, aparte de que el manto de la sacerdotisa por la parte de abajo, ¿no? Su túnica parece como que se funde y parece como que se convierte en agua, lo cual ya nos relaciona directamente la sacerdotisa con el elemento agua. Encontramos esta luna que está a sus pies. La luna siempre ha representado pues la intuición, los ciclos, etc. Y que esté a sus pies nos indica que la sacerdotisa tiene el control total de la intuición, de los ciclos, de la espera, lo domina. Domina el agua, domina la luna, domina la intuición, domina el conocimiento universal, el que no se ve, domina el inconsciente. Es su lugar de operancia, ¿no? Uno de los detalles fundamentales de la carta de la sacerdotisa es su corona, que representa las 3 fases de la luna, representa la triple diosa. Lo podemos relacionar también con la diosa Hathor, la diosa egipcia, en la que aparecen 2 cuernos que sostienen como este disco solar. Aunque Waite no menciona específicamente a la diosa Hécate con la sacerdotisa, sí que posteriormente se hizo esta interpretación porque se vio que compartían una estructura arquetípica, ¿no? El umbral, la noche, la mediación entre mundos. Hécate, la tradición griega antigua, era una divinidad que se asociaba a los cruces de caminos, a los límites, a lo lunar, a lo nocturno y a esos espacios intermedios. Sí que es verdad que no era la diosa lunar en sentido exclusivo, pero con el paso del tiempo, especialmente ya en la época helenística y romana, sí que se la relaciona más con lo lunar. Hécate aparece como una diosa con 3 rostros y podía estar mirando hacia todos los lados. Posteriormente esto hizo que se relacionara a Hécate con las fases de la luna, creciente, llena y menguante. Bueno, y como digo, representa la triple diosa, la doncella, la madre y la anciana. La noción de la triple diosa fue desarrollada por Robert Graves en La diosa blanca de White Goddess. Graves reinterpretó múltiples tradiciones europeas y las englobó dentro de la figura de la triple diosa. Y este tripartito femenino estaba pues obviamente asociado a lo lunar. En conjunto, como podemos ver, la sacerdotisa del Rider-Waite ya nos está hablando de un paso más allá y ya introduce todo este esoterismo que nos encanta, ¿no? Ya esta sacerdotisa representa el umbral, la ley secreta, la iniciación, lo lunar, la intuición y el conocimiento velado, ¿no? La sacerdotisa nos habla
de este potencial que siempre ha estado asociado y vinculado a la mujer, porque no nos olvidemos que ya la mujer a nivel biológico tiene una naturaleza cíclica y nos relaciona directamente con la naturaleza, con la naturaleza, con la vida y con los ciclos de la vida. La mujer es la madre universal, es la madre universal, es la que cuida el huevo universal y es la que tiene todo el conocimiento, o sea, desde siempre, ¿no? La sacerdotisa también es una carta que podemos ver o que se ha relacionado como con brujería, como con la bruja mala, la suegra mala, la mujer mala, ¿no? Esta es su parte negativa. Y es por esta... y siempre se le ha atribuido este poder, ¿no? Por eso las brujas se las ha quemado a lo largo de los años. Y, y es porque siempre se ha tenido miedo del contacto que la mujer ha tenido con lo divino, con Dios, y se le ha intentado por todos los medios y desde que se inventaron las religiones, se ha intentado cortar, enclaustrar, tapar, negar la conexión divina de lo femenino con el universo, con lo divino. Antes eran diosas, ¿no? Y de repente ya no hay diosas, de repente son todo dioses, ¿no? Bueno, tampoco quiero entrar en este debate, pero considero que es bastante curioso, ¿no? Y, y que sin duda es algo que cada uno tiene que estudiar y desarrollar su pensamiento crítico y pensar lo que tenga que pensar. Un apunte, y es que recomiendo fervientemente una novela que se llama La Sibila, de un autor que se llama Pat Lagerbeast. Lo pondré porque no tengo ni idea de pronunciarlo bien. Para mí ha sido uno de mis libros favoritos. Se llama La Sibila. Creo que leyendo solo esta novela puedes entender perfectamente la carta de la sacerdotisa. Creo que poco más haría falta, bueno, aparte de ver el simbolismo tal y cual y estudiarla un poco más. Pero es muy interesante porque representa precisamente esa conexión con Dios, cómo los demás, ya no es que te tengan miedo, es que te rechacen, cómo han estado como manejadas o manipuladas, o ese conocimiento femenino ha sido interpretado luego por hombres, cómo, o sea, cómo el resto se lo tomaba, lo que supone, sobre todo lo que supone ser elegido por Dios o creer que eres elegido por Dios, elegida por Dios en este caso, la soledad, el conocimiento al que accedes, la manera en la que te preparan para acceder a ese conocimiento, lo que tienes que callar, lo que tienes que guardar. Bueno, la recomiendo muchísimo para todo aquel que quiera leerla porque yo creo que, bueno, aparte de que a nivel personal seguramente le aporten cosas, si estás estudiando la carta de la sacerdotisa, creo que poco más te hace falta. Ahora vamos a ver las correspondencias herméticas que desarrolló la Golden Dawn, que como os digo es diferente al que propuso Eliphas Levi, sobre todo en términos como de a qué letra hebrea corresponde cada carta, por eso es posible que lo veáis de maneras diferentes. La sacerdotisa, en este contexto de la Golden Dawn y este hermetismo, está relacionada con la letra hebrea Gimel. Gimel significa literalmente camello. En la tradición simbólica judía, el camello es el que atravesó el desierto portando recursos que necesitaban, ¿no? La Golden Dawn interpretó esto como ese tránsito entre niveles de conciencia, porque como repito, para la Golden Dawn el tarot representaba el camino espiritual del alma. La sacerdotisa en este sentido es como ese transporte, ese contener cosas y cruzar. Otra vez más tenemos este cruce de caminos, atravesar el umbral, atravesar, ¿no? En el esquema de la Golden Dawn, Gimel conecta Kether, la corona, con Tiferet, que es la belleza. Kether representa el principio absoluto, la unidad pura. Tiferet representa el centro del equilibrio, ese punto donde la conciencia ya percibe el orden y la belleza. Bueno, la sacerdotisa, como sendero Gimel, es el canal entre esa fuente trascendental y la conciencia equilibrada. Por eso actúa como mediadora o como transmisora, ¿no? Ahora vamos con la correspondencia planetaria que ya he introducido, es la luna.
La luna en el hermetismo occidental no representa solamente esta idea como romántica de las emociones, ¿no? Sino que, como digo, representa la memoria, los ciclos, lo mutable y el principio receptivo. La luna, lo femenino en alquimia, la luna se relaciona con la humedad, con el principio de la humedad, lo femenino, pero lo femenino aquí significa matriz, recipiente, cáliz. Aquí podemos entender un poco mejor el título que la Golden Dawn le da a la sacerdotisa, y es el de la sacerdotisa de la estrella plateada. La estrella de plata, ¿cuál es? Es la luna, ¿no? Es símbolo de ese reflejo. La sacerdotisa no es como la luz original, ese es el sol, sino la luz reflejada. Respecto a esto, quiero hacer otro apunte. En el libro de Jung y el tarot, Sally Nichols hace una aportación muy interesante, y es que aquí entramos una vez más en quién va primero y quién va segundo, quién tiene más poder y quién tiene menos poder, ¿no? Y el sol y la luna, el sol lo masculino, pero la luna no tiene su propia luz y no brilla con luz propia, es como el reflejo del sol, ¿no? Que es lo masculino, Eva que salió de la costilla. No, mira, aquí ella nos dice, y nos lo representa con este fresco tan bonito que tenemos aquí, que pertenece al Vaticano, y es que Dios, ya si nos vamos a este término, Dios creó a los dos a la vez. Aquí no importa de dónde venga la luz que le da la luna, porque la luna es inconsciente. Quizás su luz ya a nivel planetario, ¿no? A nivel astrofísico, esa luz que tiene sí puede ser un reflejo del sol, pero a nivel de arquetipo, de simbolismo y de efectos, la luna brilla con luz propia en otro sentido, ¿no? Y tiene su relevancia, y los dos juntos, el sol y la luna, es lo que hacen que podamos vivir. Y es que otra vez más tenemos esta dualidad, estos dos que se complementan, y ninguno es mejor que el otro ni ninguno va primero que el otro. La cruz en el pecho de la sacerdotisa del Rider White, que se me ha olvidado mencionarla antes, por cierto, representa el simbolismo de la cruz, es de lo que va de arriba hacia abajo, ¿no? Hablamos como de lo espiritual con lo que está en horizontal, que es lo material, es esa representación del todo, ¿no? De lo espiritual y lo terrenal, tiene su forma en el mundo terrenal. Antes de ver la sacerdotisa en una tirada de tarot, me gustaría hablar de la representación que se ha hecho en nuestros tarot clásicos, y sobre todo en el de Rider White, de la sacerdotisa. La sacerdotisa está relacionado con lo lunar, con las diosas lunares, en la antigüedad con las diosas que daban la vida. Y no podemos encontrar estas figuras que representaban estas diosas lunares, que son muy antiguas, ¿no? Que las muestran con cuerpos voluptuosos, y llevaban esta interpretación de vida, sangre, parto, ¿no? Y cómo cada vez, conforme ha pasado el tiempo, esto se ha ido como negando y enclaustrando. Y no tenemos nada más que ver a la sacerdotisa del Tarot Rider White. Parece pues una niña haciendo la comunión. Entonces es como curioso que esta función de dar vida de la mujer se denoste hasta el punto de este concepto de la virginidad, ¿no? De la virginidad y de la virgen como pureza, como intocable, casi, bueno, ¿no? Como impuro, ¿no? Una mujer que no es virgen es vista como impura, según en qué momento, ¿no? Cuando es lo más maravilloso que puede hacer una mujer es precisamente no ser pura y dar vida. Y porque, claro, en todas estas tradiciones de la iglesia, cristianas, judías, etcétera, donde la virginidad está tan valorada, y se desprovee a la mujer de su propio cuerpo, ¿no? La Virgen María es algo así como etéreo, ¿no? No tiene cuerpo, ¿no? Solo tiene mantos y velos y dónde está el cuerpo femenino, dónde está la feminidad. Pero parece que nos han olvidado, ¿no? Se nos han olvidado que sin la impureza de la mujer no hay parto. Sin parto no hay luego procesión de Semana Santa que nos sirva, no hay nadie a quien adorar, ¿no? A mí esto me lleva a pensar el cómo está visto esto en el mundo actual, y
cómo el principio femenino, y ya esto en términos más actuales, no es solo que lo masculino esté contra lo femenino, ¿no? Es que lo femenino ha sido negado a todos, ha sido negado a toda la humanidad. Entonces, que cada vez podamos ser más conscientes de que dentro de nosotros mismos, incluso ya a nivel psicológico, ¿no? Porque es verdad que no he hablado a nivel psicológico de la carta de la sacerdotisa, pero está relacionada con el inconsciente a nivel psicológico, ¿no? Y con cruzar ese umbral hacia las aguas más profundas de nuestra psique y darnos cuenta de lo que hay. Por eso está relacionada también con la intuición. Y bueno, como es necesario integrar el principio de lo femenino en todos, ¿no? Y complementarnos con estas dos energías que son necesarias para la creación. Y bueno, el porqué de esto, yo creo que una de las razones fundamentales, habrá muchas, es porque la mujer, lo femenino, es una fuerza en la naturaleza, es la diosa misma, es Dios mismo. Y es incontrolable, no se puede controlar una fuerza de la naturaleza, ¿no? Entonces le han tenido que quitar esa propiedad, se la han tenido que arrebatar, ¿no? Para poder controlarlo en todos los sentidos, ¿no? Para controlarlo a nivel físico, social, cultural, económico y a nivel interno, a nivel de corazón. Es como esto que no se puede controlar, esto que tiene que ver con las emociones, con lo fluido, con la intuición, con tal. No, 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 no. Esto es incontrolable, esto no se puede medir, esto no se puede tal. Entonces hay que cortarlo y enclaustrarlo y ponerle el velo y hacerlo virgen y hacerlo puro y hacerlo intocable y que nada pueda salir de ahí, ¿no? Es bastante interesante. Cuando la sacerdotisa aparece en una tirada, nos habla de estado, de paciencia, de tranquilidad. En su forma más positiva, la sacerdotisa de manera general nos habla de escuchar a nuestro interior, de paciencia, de conocimiento, de sabiduría, de experiencia, de intuición profunda, en nada de impulsividad. En su parte negativa es ocultación, manipulación, rigidez, retirada emocional, o sea, estar muy distante o quizá desconectado de sus emociones, e incluso el utilizar la información, lo que uno sabe, como forma de control. En el ámbito profesional, la sacerdotisa nos habla de proyectos que aún no son visibles, trabajo silencioso, aprendizaje profundo, estudios, investigación. Es una carta muy buena cuando se requiere análisis, documentación. En sombra nos puede indicar información retenida en el entorno de trabajo, un clima de secretos, de inseguridad, también de parálisis por sobreanálisis. Pero en general nos puede hablar también de alguien que tiene como mucha experiencia en su trabajo. En la economía y los recursos nos habla de prudencia, revisar bien los datos, estudio de las condiciones, de qué manera vamos a mover nuestro dinero, de investigar mucho, por ejemplo, antes de firmar o invertir. En su parte negativa nos puede señalar deudas ocultas, gastos que no se ven, acuerdos que no están claros, bueno, algo que no se está bien. En el amor y en las relaciones, la sacerdotisa puede ser muy magnética y es que tiene esta parte tan femenina que nos indica conexión espiritual, un vínculo intuitivo, quizás sentimientos profundos que aún no se dicen. Con otras cartas a veces también no, nos puede hablar de embarazo. En su parte más negativa nos habla pues de secretos, relaciones ocultas, ambigüedad, frialdad emocional o ya os digo como la manipulación o control de la otra persona a través del poder, a través del silencio, por ejemplo, ¿no? Estas personas que te aplican la ley del hielo. En psicología y desarrollo personal, la sacerdotisa es el inconsciente. Entonces nos puede hablar de trabajo interno, sueños, símbolos, observación de los patrones. Es un momento en el que esa verdad interna o quizás esa intuición o ese inconsciente empieza a tomar una forma, ¿no? En su parte negativa nos habla de aislamiento, de negación, de patrones, miedos, verdades. Bueno, negarse a mirar también la otra parte, ¿no?
En su perspectiva espiritual, la sacerdotisa es contemplación auténtica, como hemos dicho antes, estudio, interiorización. En su sombra, pues esta espiritualidad se puede volver la contra. O sea, esta espiritualidad se puede usar como un refugio para no vivir la vida, o ese aislamiento bajo una excusa, ¿no? Respecto a la sacerdotisa como persona, cuando representa a alguien, nos habla de que esta persona es reservada, perceptiva, profunda, muy inteligente, que no se expone fácilmente, ¿no? Que tiene mucha intuición y mucha capacidad de observar. En su sombra, pues nos habla de estas personas frías, inaccesibles, manipuladoras, algunas que tienen una doble vida, o ya os digo que ejercen un control sobre los demás. Si la sacerdotisa nos sale como consejo, la sacerdotisa nos dice no actúes, espera, investiga, escucha tu intuición. Si tienes algo que decir, no reveles todo de inmediato, no enseñes tus cartas tan rápidamente, no fuerces. En resumen, espera el momento adecuado. Desde una perspectiva junguiana, la sacerdotisa nos acerca al concepto del ánima, ¿no? Que era lo que Jung denominaba como el principio femenino, ¿no? Y nos hablaba que esta negación del ánima en el hombre podía producir estados muy negativos, ¿no? Y que incluso esto le podía llevar a su propia destrucción. En cuanto el hombre se da cuenta de su ánima, ¿no? Y de su principio femenino dentro de él, entonces puede ser consciente de sus propias necesidades y puede ser conducido hacia la auténtica totalidad, hacia su auténtico ser. Esta magia, ¿no? Es esta magia lunar que existe dentro de nosotros, ¿no? Igual que tenemos esta magia solar. Y ya hablando de tarot, todos tenemos a nuestra disposición al mago y a la papisa, que son los dos principios creadores. Y entonces, bueno, en resumen, la papisa conecta, pues, como ya digo, con todas estas diosas lunares antiguas que representaban de forma mucho más primitiva lo que era la feminidad. Primitivo no tiene por qué, ¿no? A veces pensamos en lo primitivo y lo vemos como poco elaborado, pero estaba mucho más cerca de la realidad y lo que es la sacerdotisa de la carta en sí que vemos hoy en día, ¿no? Que está tan pulcra y tan limpia. Sí que es verdad que hay muchos tarots que la representan de maneras profundamente maravillosas, mucho más modernos y que nos acercan mucho más a esa fuerza vital, intuitiva y de la naturaleza que es la sacerdotisa y que es el principio femenino. Si te ha gustado este vídeo y quieres aprender más sobre tarot, puedes suscribirte a mi canal y seguirme en Instagram.